Contamos la realidad para transformarla. ...10:48 en Se Tenía que Decir. ¿Y quién se hace cargo de las tareas de cuidado en tiempos de pandemia, de cuarentena? Sol Bajar tiene mucha información. Bueno, sí, lo adelantábamos recién, ¿no? El rol de los cuidados y la importancia de las llamadas tareas de cuidado quedaron al descubierto con la llegada de la pandemia, con el contagio social veloz, con las medidas que fueron adoptando los gobiernos de todo el planeta, comenzando por el aislamiento social, en muchos casos obligatorio. Tanto tiene que ver el tema de los cuidados con la pandemia que hoy ya, es una palabra que está muy incorporada a la vida cotidiana. Se habla de los cuidados, se sabe muchas veces de qué se habla de los cuidados, quizá como nunca antes, no sé qué les parece a ustedes. Los cuidados en la salud, se habla de los cuidados de prevención del contagio y entonces cómo eso implica muchas cosas, cómo hay que, no sé, manejar los alimentos, cómo hay que asear las casas, cómo hay que cuidar a los niños, a las niñas, a las niñas, qué pasa con las mascotas, no sé, todo es el tema de los cuidados, el cuidado de la vejez, que está en los geriátricos, pero que también está en las casas de familiares o en sus propias casas si necesitan asistencia, el cuidado de las personas con capacidades diferentes, que en el medio de la pandemia también es un gran tema, y el cuidado de las niñas, los niños, las niñas, en el marco también de que cesaron en todo el mundo, casi todo el mundo, las clases, por ejemplo, digamos, ¿no? Esa socialización secundaria, como la llaman, que hoy no está presente. Pero ¿cuáles son esas tareas de cuidado y quiénes las realizan también, ¿no? Si uno se pone a indagar, muy pocas de esas tareas son exclusivas, casi ninguna te diría, son exclusivas de una pandemia y más bien existen desde muchísimo antes. Y todas esas tareas que garantizan la reproducción de la vida en sociedad, recaen mayoritariamente sobre las mujeres en sus casas, sobre las trabajadoras de casas particulares, que son mayoritariamente, como hemos visto, mujeres, que tienen además los peores salarios, sobre las trabajadoras de la salud, que también, como hemos visto, son mayoritariamente mujeres, sobre las maestras, sobre las cuidadoras, que también son mayoritariamente mujeres. Sobre esto, y para meternos más en tema, estuvimos charlando con Natsumi Yoshida, que es de Economía Feminista, y escuchan lo que nos contaba al respecto. La pandemia pone de relieve problemas que ya existían y una de estas es lo que señala hace rato la economía feminista, que tiene que ver con la crisis de cuidados. Esto lo podemos ver en el presente con los sistemas de salud y sus colapsos o incapacidades para atender a toda la población. Y esto obviamente la forma en que se resuelve depende de cada país y de la situación en la que está, pero sí lo que hay que tener en cuenta es que se trata de un sector altamente feminizado, siendo entonces mujeres las primeras en la línea de atención en el marco de la pandemia. Obviamente los accesos a los sistemas de salud además están diferenciados en cuanto a los recursos que tiene cada persona, y esto también se refleja en el sistema de cuidados más en general. Cuando esto recae de forma privada en las casas, también son siempre mujeres las que se dedican a estas tareas. Y la diferenciación también existe acá, por un lado, porque, por ejemplo, el cuidado de niñas implica también en este marco de cuarentenas el acompañamiento educativo de los más chiques, y no son los mismos recursos con los que cuentan las diferentes familias para poder realizar esto. Al mismo tiempo, cuando esto se soluciona, digamos, de forma remunerada, contratando a una tercera persona, también se lo hace sobre la base de una diferenciación, del hecho de que hay distintos estratos y de que hay una persona que seguramente sea mujer y que tenga menos recursos y que por lo tanto se esté dedicando a este tipo de trabajos que suelen ser los peores remunerados y los menos jerarquizados socialmente. Bueno, Natsumi habla ya de una crisis de los cuidados y es un concepto
para tomar nota, que no es nuevo, pero que en el medio de la pandemia adquiere ribetes que quizá nunca habíamos imaginado, a pesar de que desde el feminismo y desde el feminismo socialista hemos insistido mucho en este tema. Quizá una primera conclusión que me parece que ya podemos ir sacando es que las tareas de cuidado están presentes todo el tiempo en la vida de las personas, y aunque están invisibilizadas, sean pagas o no sean pagas, como las que hacemos o las que hacen muchas mujeres en sus casas, están en el corazón de las desigualdades que sostienen a este régimen social. Para sobrevivir, todas las personas necesitamos alimentar, ropa, abrigos, asistencia, compañía, y todas las personas que en algún momento, no sé, nos lastimamos o nos enfermamos o necesitamos aprender, desde chicos hasta viejos, bueno, necesitamos de cuidados. Y para garantizar que eso suceda, no es que actúa la mano invisible del mercado, sino que actúa la mano invisible de millones de mujeres en todo el planeta que garantizan el trabajo de cuidado, y el hecho de que históricamente las mujeres hayamos sido relegadas o expulsadas o negadas por estar cuidando o por tener que cuidar, tiene un montón de implicancias. De eso también estuvimos hablando con Natsumi, que escuchan lo que nos decía. La economía feminista tiene un gran aporte, que es el de señalar una contradicción que hay entre la vida y el capital, más que nada señalando el problema de que el objetivo directo de la forma de organizarnos no es la reproducción de la vida misma, sino que está sujeta a la acumulación de capital. En definitiva, habla de cuerpos. La crisis de cuidados habla de cuerpos cansados de la flexibilización de las segundas o terceras jornadas, de esta diferenciación que se refleja en términos de estratos y de la división sexual del trabajo. Y entonces tenemos que pensar qué mecanismos pueden operar sobre nuestras realidades en este contexto, como los cambios en el futuro del trabajo, los derechos que vamos a tener que defender y exigir, la atención a las medidas que se van tomando, discutiendo, o las que se evita discutir. Y obvio que no todas las personas están viendo esto, no todos los trabajadores están poniendo el foco acá. Hay que ejercer cierta pedagogía para poder señalar estos problemas, desnaturalizando al capitalismo, ¿sí? Pensar que otra vida sería posible, y en este marco ejercer lazos de solidaridad internacionales. También no es momento para ponernos nacionalistas cuando un problema como este atraviesa a todo el mundo. Bueno, creo que quizá otra conclusión en este terreno que empezamos a abrir y que tiene, como ya contaba Natsu, muchas variables que atender y en las que podemos meternos más en profundidad en los próximos programas. Una segunda conclusión es que la invisibilización de las tareas de cuidado y esta idea de que, bueno, es una responsabilidad natural de las mujeres, no solo nos llevó o nos impuso, quizá mejor dicho, a habitar el mundo de lo privado, del mundo de la casa, sino que también nos impuso menores ingresos, menor tiempo para descansar, para dedicarle a nuestros hijos y demás, más responsabilidades, más flexibilización laboral, y asociado a esto, también menos poder de negociación, digamos, dentro del ámbito social, dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito sindical e incluso dentro de las propias familias. Y también, supuesto, Sol, disculpame, el derecho al tiempo libre, ¿no? También, y a la recreación, a la formación, digamos, de temas que a las mujeres también les importa, les interesa, digamos que eso a veces por o sea, ser tan agobiante todas las tareas de cuidados, digamos, dependiendo por supuesto qué tipo de familia sea, impide también el desarrollo de esas vetas. Totalmente, y pensemos, me gusta repetir este dato porque me parece muy contundente, que si antes de la pandemia las mujeres le dedicaban a las tareas del hogar un promedio, la media de 6,5 horas, casi 7 horas dedicadas a las tareas todos los días del hogar, no hay tiempo para el descanso, porque además es el hogar, es el trabajo fuera del hogar. Bueno, el tiempo del esparcimiento para las mujeres, no, para la mayoría de las mujeres no existe. Por supuesto que esta desigualdad, por eso no habla solamente de una desigualdad de las distancias que hay entre varones y mujeres, la diferencia, por ejemplo, en la cantidad de horas que le dedicamos al trabajo dentro de la casa. Se estima que los varones le dedican la mitad, 3 horas, por ejemplo,
sí les dedican 3 horas, o la brecha salarial, o la posibilidad incluso de organizarse, porque como vos decís, o sea, no tener tiempo, también no tener tiempo, por ejemplo, para organizarse, para defender sus derechos. Sino que también es una diferencia que se da incluso entre las propias mujeres, porque aunque el patriarcado nos atraviesa a todas, no lo hace por igual, y entonces podemos pensar, como hablábamos en algunas otras oportunidades, en lo que vimos a comienzo de la cuarentena, la imagen, a mí se me venía a la cabeza la imagen de Catherine Fulop con una trabajadora de casas particulares que garantizan precisamente los cuidados. Bueno, ese contraste es brutal. Entonces, una cosa que pone al descubierto la emergencia sanitaria es esto, la invisibilidad de los cuidados, aun cuando se comienza a hablar de ellos, como nunca antes, hasta en los medios de comunicación, 24 horas al día, y también que estas tareas que están asignadas a las mujeres como un mandato, como un deber, como algo que nos define para ser buenas mujeres, se tradujeron en una doble o hasta triple jornada laboral. Ese es otro dato muy importante, porque en el medio de la pandemia se estiman que las tareas en el hogar se triplicaron, es un dato del Ministerio de Economía de la Nación, de Mercedes Alessandro, y esa doble o triple jornada laboral que no nace con este sistema, bueno, el capitalismo la explota hasta el final, de la manera más cretina siempre y sobre todo ante cada crisis. Hoy habla en muchas partes del mundo de las crisis de los cuidados. Creo que, bueno, es hora de comenzar a profundizar ese debate en Argentina, porque además, bueno, venimos mostrando que la crisis de los cuidados tendrá otra consecuencia muy grave, que es la dificultad de incorporación o de continuidad de las mujeres en el trabajo asalariado, en una desigualdad completa de condiciones. La ley de teletrabajo es un anticipo de esa desigualdad que puede venir de la mano de las políticas de Estado, y una diferencia que ya existe, que ya se expresa, por ejemplo, en la brecha salarial, pero que amenaza con profundizarse. Quedan muchas preguntas, por ejemplo, a mí se me ocurría, bueno, ¿tienen que seguir recayendo estas tareas exclusivamente en las mujeres? Se trata, como dicen desde el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, desde el Ministerio de Desarrollo Social, de tareas que hay que negociar al interior del hogar, puertas adentro. Y si no, bueno, ¿qué debería garantizar el Estado para que esa sobrecarga no recaiga exclusivamente sobre las mujeres y exclusivamente sobre las familias? ¿Por qué? Bueno, habrá que debatirlo. Son algunas preguntas que les dejo para que, si quieren, las contestemos en nuestro chat de YouTube. Y bueno, y también para que la sigamos, porque la idea es esa, es empezar a abrir este debate y poder profundizarlo, bueno, en los próximos programas. Bien, Sol Bajar en Se Tenía que Decir. Lo que no sale en otros medios, lo tenés acá. Se tenía que decir y se dijo. De lunes